Qué gusto saludarlos nuevamente, cuando menos por este medio, que ha sido la opción que nos ha dejado el tener que impartir de manera virtual por este problema del coronavirus, de esta pandemia, una emergencia sanitaria que nos sigue manteniendo en nuestras casas en lo posible, pero bueno, de alguna manera pues tenemos que aceptar que así sea para procurar el bien común y sobre todo pues también el bien propio y de nuestros seres más cercanos. Y pues vamos a continuar. El tema que hoy nos corresponde es el del interrogatorio. Este, este tema lo podemos ver con amplitud en lo que sería el análisis de los artículos 371 al 376 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y es muy importante, todo es importante en el proceso penal porque pues evidentemente son partes de un todo, y si queremos manejar litigación pues tenemos que considerar y darle importancia que a cada estado procesal que vayamos avanzando en una causa en particular pues se vaya generando. En este caso, en el interrogatorio dejamos de simplemente enunciar, llega el momento de cumplir las promesas probatorias que le hemos hecho al tribunal o de procurar en este combate que se genera de una manera muy leal, de una manera muy decorosa, el procurar que la contraparte pues no cumpla esas promesas dentro de lo éticamente aceptable, teniendo muy en cuenta y buscar que nos quitemos esa visión de expediente que podamos tener derivado de estar leyendo, releyendo, estudiando y reestudiando una carpeta de investigación y los apuntes o notas que podamos haber generado al respecto. Esto es muy importante tomar en cuenta porque, como lo dice esta imagen, lo que no consigamos que se exprese en audiencia simplemente no existe. Así sea algo muy beneficioso, muy perjudicial, que se haya generado en la etapa de investigación y que haya sido recabado como actos de investigación y ofrecido como medios de prueba aceptados, si no logra fluir en la audiencia de debate, concretamente en el desfile probatorio, pues simplemente no va a existir porque el tribunal que resuelve no conocerá esta información y por lo tanto pues no podrá ser tomado en cuenta por el juez o tribunal para resolver. Y bueno, esta cuestión de los interrogatorios es buscar que seres humanos y externos al conflicto expresen aquella información que hayan podido captar por medio de sus sentidos y expresarlo al tribunal. O en el caso de los peritos que son llamados a intervenir, pues también para expresar lo que se haya generado con motivo de sus estudios en relación a la materia a la que hayan sido llamados para esta cuestión del juicio. ¿Qué es el interrogatorio? Bueno, el interrogatorio es un ejercicio de litigación o una técnica de litigación, como ustedes mejor lo conceptúen, por la cual la parte que ofrece un testimonio extrae información de un testigo o un perito utilizando preguntas con el propósito de que esa información informe al tribunal y nos pueda servir para probar una versión, una hipótesis que ahora hacemos llegar a juicio como nuestra verdad. Esta cuestión de los interrogatorios está plenamente regulada, al menos en mi concepto plenamente,
porque si hacemos una debida interpretación, creo que tenemos todo en estos artículos 372 y 373 del Código Nacional de Procedimientos Penales, cual nos va a indicar, en términos generales, cómo se debe desahogar un interrogatorio. En este aspecto podemos observar que dice que primeramente se tiene que otorgar una protesta por parte del testigo hacia el tribunal, esto de decir verdad, donde se le hace el conocimiento al testigo las consecuencias de rendir un falso testimonio, así como su obligación como ciudadano de informar todo lo que sepa y le conste en relación a la comisión de un delito. Después de que al testigo se le explica la dinámica de cómo se va a desahogar su testimonio, incluso las facultades o posibilidades que tiene el testigo para no informar al tribunal por los supuestos de excepción, como es el hecho de tener el deber de guardar secreto profesional, de abstenerse por ser pariente de alguna de las partes, sobre todo del acusado, de no declarar si es que la información que emite lo puede autoincriminar. Después de que el tribunal le informa sobre estas situaciones, la parte que ofrece el testigo es la primera que puede buscar extraer información del testigo a través de lo que conocemos en la práctica forense como a través de lo que conocemos en la práctica forense como interrogatorio directo. Después de que es examinado este testigo o perito por la parte que lo ofrece, se concede la posibilidad a la contraparte para que lo contrainterrogue. Y después hay una segunda ronda, es decir, la parte que lo ofrece puede hacer un examen redirecto y enseguida que termina su participación tiene la misma posibilidad la contraparte para hacer un contraexamen. ¿Cómo se va a hacer esta práctica del interrogatorio? ¿Cómo se va a desahogar el testimonio? La ley nos dice que los testigos o peritos o incluso el acusado deben de responder directamente a las preguntas que les formulan las partes. Esto pues evidentemente pues es en la sala de audiencia. A este respecto, algo que también nos debe de quedar muy claro es que hay disposición expresa de la ley en el sentido de que el juzgador debe de abstenerse de interrumpir el interrogatorio. Esa es la regla general. Las excepciones es en el caso de que la contraparte de quien está interrogando presente una objeción en ese momento que está sea fundada o que debe interrumpir el desarrollo del interrogatorio para mantener el orden y decoro de la audiencia. Incluso concede una posibilidad al órgano jurisdiccional para hacer preguntas al testigo únicamente para aclarar información que ya se haya manifestado. A mí no me ha tocado ver que algún juez se tome esta facultad y la ejercite para hacer preguntas. Es muy posible que no lo hagan porque el extraer información de un testigo como juez imparcial genere un riesgo muy importante y casi inevitable de que la información que se genere beneficie o perjudique a alguna de las partes y se ponga en riesgo su imagen de imparcialidad. También se prevé que la información que pueda llevar un testigo a juicio pues no se desahogue completamente en una sola sesión, y entonces se prevé que se puede autorizar un nuevo interrogatorio a testigos que ya hayan declarado, siempre y cuando no hayan sido liberados. Y esto por lo regular se da cuando estratégicamente se hace una primera sesión de preguntas, pero no se libera el testigo para seguir preguntando después, pero ahora sobre temas que
se vengan generando con los demás testigos para hacer una especie de ejercicio de comparación o corroboración. Otra cuestión muy importante, la situación de que, o circunstancia de que el perito se le pueden formular preguntas para proponerle hipótesis. Y es importante, digo, porque por lo regular a los testigos en general no se les puede preguntar o hacer preguntas hipotéticas. Sin embargo, de esta disposición se desprende que siendo peritos sí se les pueden plantear hipótesis sobre la materia sobre la que hayan hecho su dictamen pericial y que deben resolver no de acuerdo a sus propios criterios de tipo estrictamente personal, sino de acuerdo a las reglas de la ciencia, la profesión, en relación con los supuestos hipotéticos que se les estén proponiendo. Y por último, que efectivamente la contraparte pues tiene el derecho de ejercer el derecho de contradicción, es decir, repreguntar al perito y una vez terminado lo anterior, la parte que lo ofrece puede hacer un examen redirecto para aclarar o superar alguna inconsistencia y finalmente la contraparte puede hacer una recontraexaminación, es decir, puede volver a preguntar para establecer ahí alguna situación que el testigo perito que hayan contestado pudieramente la parte oferente pudiera haberle causado algún estrago y necesita rehabilitarlo. Tenemos también, muy importante, tener en cuenta lo decretado en el artículo 373 del Código Adjetivo de la Materia, que establece las reglas para formular preguntas. Y es muy claro, en primer término, de evitar las preguntas compuestas, es decir, que las preguntas se tienen que realizar sobre solo un hecho en específico. Y también prohíbe que se realicen preguntas ambiguas o poco claras, esto es las confusas, que se hagan preguntas conclusivas o impertinentes o irrelevantes o argumentativas o preguntas ofensivas o que pretendan coaccionar al testigo perito. Y también otra cuestión que debemos de tener muy en cuenta es que en un examen directo se prohíben las preguntas sugestivas, pero estas sí se pueden autorizar cuando se hace un contrainterrogatorio o un recontraexamen por la parte que no ofreció el testimonio. Esta institución del testimonio tiene varias funciones. La primera es que se debe utilizar para presentar el testimonio de una manera efectiva, lógica y persuasiva. ¿Por qué efectiva? Porque el testimonio es la herramienta con la cual nos vamos a servir para comprobar nuestra teoría del caso, para comprobar nuestra verdad que hemos llevado a juicio, de la cual estamos completamente comprometidos. Y esa efectividad va a depender de la habilidad que tengas como litigante para presentar la información de este testigo de manera concisa, precisa y evitar el tomar temas superfluos que no tengan que ver con la sustancia del asunto que estamos tratando. Y esto, como lo veremos un poquito más adelante, va a ser a través de una planeación previa a llevar al testigo al tribunal. En este sistema de justicia penal acusatoria oral difícilmente se puede tener éxito improvisando. Todo lo que hacemos en el tribunal, si vemos que se hace de una manera ágil, efectiva, eficiente, es porque detrás de esto siempre ha habido un trabajo anterior de muchas horas en el que prevemos y practicamos lo que vamos a presentar finalmente en juicio para hacer un convencimiento al tribunal de la verdad que estamos planteando. Y esta presentación de esta herramienta pues va a ser a través de la formulación de preguntas, como ya lo habíamos mencionado, y respondiendo las interrogantes que tenga el juez de manera genérica una vez que tiene un caso a su consideración de la cual no conoce mayor información más que lo que ya pudo haber leído en el auto de apertura a juicio oral y en el alegato de apertura también.
Esta función que tiene el interrogatorio debe ser también lógica, porque en su conjunto, de todos los testimonios que llevemos, de los peritajes que se presenten de manera personal, deben todos de ser coherentes, deben enfocarse en una misma dirección para que quede claro en la visión del tribunal que lo que se les está presentando es algo que sí puede ser posible, que es factible, y que además la forma como se presenta la información es de tomarse en cuenta tanto por la calidad de los testigos como por la verosimilitud y las características de cómo se les presenta la información y el contenido de esta información, y que da para pensar que efectivamente pudo haber pasado como lo estamos presentando. Y persuasivo porque lo que se busca de fondo es que a través de la extracción de esta información podamos convencer al tribunal de que el testigo se está conduciendo con veracidad, que es un testigo creíble, y que por lo tanto la teoría fáctica que nosotros estamos presentando es muy probable que sí sea verdad. Este es el fin último del proceso. Si lo logramos, como es natural, pues vamos a tener éxito, y debemos de tener mucho cuidado de que la información que presenten los testigos, tanto en su contenido como en la forma que van respondiendo, tanto en la forma que están presentando la información, no parezca como que es algo excesivamente preparado, porque se puede llegar a pensar de que el testigo no está diciendo la verdad y estamos presentando un testigo aleccionado, o lo que coloquialmente se llama como testigo falso. Cuando presentamos un testigo, el juez en general siempre va a tener 3 preguntas fundamentales, ya una vez que tiene el testigo frente a sí. Y estas preguntas van a ser: ¿quién es esta persona? ¿Por qué debo de creerle? ¿Y qué es lo que sabe? Porque por lo regular el juez en su vida habrá visto a esta persona que ahora se presenta como testigo. Entonces no sabe ni quién es, ni por qué se dice que es testigo, qué cualidades puede tener para que se le deba de creer, y en sí, qué es lo que sabe en relación al hecho materia de la controversia. También otros objetivos que tiene el interrogatorio es presentar de manera convincente los hechos que fundamentan la acusación del caso, pero ya no por nosotros como abogados, sino a través de la información que está emitiendo un tercero ajeno a los hechos, que es precisamente los testigos. Y sobre todo este punto de vista desde la perspectiva del Ministerio Público, que es quien tiene que acreditar los hechos de la acusación. Por nuestra parte, como defensa, lo que buscamos es extraer información que refuten la teoría de la Fiscalía, y cuando tengamos una defensa activa con una teoría alterna o contraria a la Fiscalía, pues también buscamos comprobar precisamente esa antítesis de la posición de la Fiscalía a través del interrogatorio, porque es prácticamente la forma como totalmente se extrae la información en juicio. Nos sirve de instrumento también para introducir o explicar la evidencia que haya sido aceptada como prueba, ya sea material, documental, para ser incorporada a juicio. Y si sabemos o tenemos un poco de experiencia en la práctica de interrogatorios, pues vamos a poder establecer también la credibilidad del testigo. ¿Y cómo se hace un interrogatorio? ¿Cuál es la estructura que se sugiere? En primer lugar, tenemos que lograr la acreditación del testigo, es decir, presentárselo al juez. Así como cuando estamos con una persona que nosotros sí conocemos y llega una persona que nosotros también conocemos, pero entre ellos no se conocen, hacemos una labor de presentación.
Le decimos cómo se llama, le decimos a qué se dedica, tal vez por qué la conocemos, si es una persona con alguna actividad personal, familiar o social relevante o incluso una posición que sea importante conocer. En el mismo sentido se lo vamos a hacer en el tribunal, pero esto lo vamos a hacer teniendo en cuenta que el juez de juicio oral pues es un ente pasivo porque solo puede intervenir cuando sea necesario recuperar el orden o bien si alguna de las contrapartes presenta objeción. Mientras, como lo hemos señalado en la lectura del artículo 372, se dispone prácticamente que el juez se convierte, cuando nosotros tenemos al testigo a nuestra disposición, el juez se convierte en un ente pasivo que no debe de interrumpir el interrogatorio. Y dado que hay esa disposición, entonces nosotros ¿qué tenemos que hacer? Bueno, presentarle al juez a través de preguntas que le hacemos directamente al testigo para que sea él el que se presente al tribunal, que conteste cómo se llama, que conteste dónde vive, que conteste a qué se dedica y todo aquello que puede establecer que esa persona que estamos presentando es una persona, pues tal vez un ciudadano común, pero también presentarlo como que es una persona que no es un delincuente, tal vez presentarlo como una persona que si desempeña un activismo social relevante, pues se le tome en cuenta que es una buena persona y todas aquellas circunstancias que revelen que es un buen ciudadano e incluso las particularidades por las cuales se acerca a declarar, además del compromiso social que cumple como testigo al acudir a juicio para pues presentar información sobre si se cometió o no un delito. Si estamos en presencia de o la necesidad de presentar un interrogatorio a un perito, pues tenemos que hacerlo en los mismos sentidos, es decir, cómo se llama. Y aquí varía un poco más el tema porque también tenemos que preguntarle sobre temas de su especialidad, la profesión que tiene o su ocupación en su caso, la experiencia que tiene desempeñándolo, si se actualiza o no en el desempeño de su profesión, qué capacitaciones recibió, esto tanto formal como informalmente, y en ambos casos, tanto del perito como del testigo, puede ser una buena idea, depende del caso, de preguntarles si tiene algún interés con relación a las partes que intervienen en esa controversia, o bien si tienen algún interés que sea necesario adelantar como debilidad. También en este aspecto hay que tener mucho cuidado porque al inicio del interrogatorio el juez, el tribunal, que puede ser unitario, pero si es colegiado, pues será el presidente del tribunal de enjuiciamiento, le pregunta al perito testigo sobre si desea que los datos personales propios de él, si desea que sean tratados de manera pública o bien en reserva. Y digo que hay que tener cuidado porque si el testigo perito manifiesta que desea que sus datos sean tratados en reserva, teóricamente no podríamos preguntar sobre temas como por ejemplo el domicilio del declarante. Y hay que tomar en cuenta esa situación por si es necesario que resulte el domicilio del declarante. Bueno, tenemos que volverle a preguntar si desea que su domicilio siga siendo tratado bajo reserva o con el propósito de que emita información. Se le pregunta si él quiere otorgarlo libremente en ese momento, pero es una cuestión a la que sí hay que ponerle atención y tenerle cuidado. El segundo punto, que como verán va relacionado con las preguntas que se puede hacer el juez al momento de tener un testigo frente a sí, es en relación a los hechos. ¿Qué relación tiene esta persona con los hechos o con el caso? Que básicamente debe responder a por qué se le debe de creer al testigo. Y nosotros buscamos que el propio testigo dé respuesta a esto cuando nosotros le hacemos preguntas y que este testigo responde qué relación tiene con el día, hora y lugar del hecho, o circunstancias, o con las personas, y en el caso de los peritos,
para que informen por qué tiene relación con los actos de investigación que derivaron en este juicio. Es decir, si se le llamó para que fuese a realizar algún estudio, quién lo llamó, bajo qué circunstancias y con qué propósito, por ejemplo. Y tercero, que es la parte medular que nos interesa, pero a pesar de que tiene mucha importancia, no es ni más ni menos importantes que las dos mencionadas anteriormente. ¿Y qué es la exposición de los hechos? Bueno, ¿qué es lo que sabe en sí el testigo? Aquí es donde también se pone mucha atención, porque es la parte en la cual el testigo va a dar piezas de información que pueden servir para completar ese rompecabezas general que es la teoría fáctica que nosotros estamos manejando como la verdad de los hechos y con la cual estamos comprometidos. Si bien el testigo puede arrancarse relatando todo el hecho que conoce, lo ideal es que nosotros como litigantes vayamos dirigiendo el interrogatorio a través de preguntas muy concretas para evitar que se pierda esa brevedad, esa concisión, esa concreción y nos desenfoquemos de los temas que más nos interesa presentar, porque el tiempo siempre es escaso y hay que aprovecharlo de la mejor manera posible. Respecto al perito, pues será el mismo tema. Si realizó un estudio con relación al asunto que nos tiene en controversia, se le indicará en este apartado propiamente cuáles fueron la metodología que utilizó, instrumentos, las operaciones que también generó para llegar a un resultado, cuál fue este resultado de su estudio, y cualquier otra pregunta como puede ser las condiciones en las cuales se realizó el estudio, variables que pudieron haber intervenido y si éstas pudieron generar un resultado diverso, etcétera. Pero todo relacionado con lo que el perito se vio involucrado en el caso que nos ocupa. Este interrogatorio que se tiene que hacer, como ya lo he mencionado antes, no es una cuestión que se tenga que hacer derivada de una simple improvisación, a pesar de que con el tiempo se van generando habilidades para tomar de repente tal vez el presentarse a realizar un interrogatorio y que aparentemente se pueda realizar de manera decente, no es lo mismo y nunca va a poder ser lo mismo que preparar debidamente un interrogatorio y llegar bien preparado para desahogar esta parte de la prueba. Entonces sí que tenemos que tomar en cuenta recomendaciones para, en el transcurso del compromiso que tenemos para llevar una causa, prepararnos y en definitiva cuando nos encontremos ya en la necesidad de desahogar el testimonio contemos con todos los elementos para hacerlos de una manera profesional. Una de estas recomendaciones es entrevistar y derivado de estas entrevistas seleccionar a los testigos. ¿Esto cómo lo hacemos? Si se es agente del Ministerio Público, pues esta parte relativamente se salva desde el momento en que se va integrando la carpeta de investigación, porque después de que se recaba la denuncia y la querella, que sirven también para ofrecerlas como testigos, se recaban también las versiones de otras personas, esto en sede ministerial, y estas versiones se van a recabar en una entrevista por escrito. Esa entrevista por escrito sirve para fijar la información que interesa relacionada con la comisión de un delito y la responsabilidad de una persona. Pero no es lo único. O sea, a través de recabar la entrevista, también se va a percatar el abogado del Ministerio Público de la personalidad y de cualquier circunstancia personal del testigo, su temperamento, su firmeza, su memoria. Se va a dar cuenta de mucha información personal que después le va a servir para determinar, seleccionar a unos testigos sí para declarar y tal vez a otros no. En el caso de la defensa, en el ejercicio de derecho de contradicción, también lo podemos hacer. Es decir,
Podemos, con la obligación que tiene el Ministerio Público de actuar de manera objetiva y diligente, podemos pedir que lo cite en nuestro despacho o en nuestra oficina para que el testigo que ya declaró ante Policía Ministerial o el Ministerio Público se presente ante nosotros para recabar una entrevista por escrito y corroborar o refutar esa versión que se nos está presentando a través de la copia que se nos entrega de la carpeta de investigación. Y nosotros también, a través de este ejercicio, podemos determinar si un testigo de la Fiscalía también puede ser testigo de la defensa. Y no nos podemos quedar ahí, porque ya una vez que recabamos versiones personales, lo que nos dicen algunas personas y que lo fijamos en la entrevista, tenemos que corroborar la veracidad o no de esa información que nos dieron. Y también la precisión, porque a veces no es que las personas nos digan o no la verdad, sino que tenemos que corroborar la precisión con la que nos dicen, porque cuando se presencia un hecho delictivo no se tiene el mismo estado de ánimo y firmeza de facultades que cuando estamos viviendo un acontecimiento común y corriente. Entonces eso puede afectar la percepción, las circunstancias personales del testigo. Y para ello es necesario tanto acudir al lugar donde se dice que aconteció el hecho que se tacha de delictivo, como también es necesario acudir a la bodega de evidencias previa autorización de el agente del Ministerio Público o la persona que tiene bajo su responsabilidad el resguardo de los objetos que estén relacionados en el procedimiento que nos ocupa y que puedan después ser ofrecidos como prueba material, prueba documental, evidencia ilustrativa, etcétera. De por sí esta situación ya se hace en el descubrimiento probatorio. Se nos entrega por lo regular un oficio en el cual se nos hace saber de que quedan objetos a nuestra disposición por si queremos acudir a bodega de evidencia para nosotros allí poderlos ver con las observancias necesarias del caso, porque hay una reglamentación para todo esto. Y esto, si somos prudentes y si vemos que pudiera derivarse información importante, también lo podemos hacer desde la misma etapa de investigación complementaria, pedir el acceso a esos objetos o documentos en su caso para que peritos de nuestra parte como defensa también puedan hacer un análisis y un estudio. Una vez que hemos hecho esta actividad, lo que corresponde ahora es seleccionar la información relevante para nosotros, y es donde hemos mencionado que se tiene que hacer una y otra vez un estudio del asunto puesto bajo nuestra responsabilidad, porque a través de determinar toda esta información que consideramos nos puede ser útil, tenemos que definir la que nos es más importante y descartar aquella que no nos sea tan relevante o que de plano consideremos que no nos abona ningún beneficio a nuestra causa. Esto para evitar divagar y concentrarnos en todos aquellos detalles, en toda aquella información que efectivamente nos pueda servir de una amplia utilidad. Cuando ya definimos la información realmente existente, ya una vez que hemos corroborado con visualizar el lugar del hecho, objetos, que conocemos el carácter o personalidad de los testigos, su firmeza, la información que nos interesa y la que no nos interesa o incluso que no nos conviene, entonces ya podemos establecer un orden del testimonio que se va a ir ofreciendo, es decir, el desfile probatorio. La recomendación por lo regular es que nuestro desfile probatorio empiece fuerte y termine fuerte, es decir, que comencemos con testigos ya sea o más creíbles o más confiables al principio para causar una impresión importante, que pongamos los testigos que no son tan impactantes, por decirlo de alguna manera, pero sí cerrar con algún testimonio que sea de alto impacto para generar una muy buena impresión en nuestro favor
ante el tribunal de enjuiciamiento. Si esto no nos fuera posible, porque no siempre, es muy raro de hecho el que tengamos testigos que sean perfectos, es decir, que tengan una muy buena firmeza de ánimo, que tengan una muy buena facultad de expresión verbal e incluso corporal, y que también tengan una muy buena memoria. Esto es muy raro. Entonces, si no tenemos testigos tan buenos como para hacer este ejercicio, pues lo que nos quedaría es procurar que se presenten en un orden cronológico, como lo decíamos. Entonces, es la idea de presentar los testigos en el orden, o para que expongan los hechos en el orden en que ocurrieron en la realidad. Otra recomendación para este tema es que es muy importante determinar o delimitar el interrogatorio, porque no vamos a preguntar temas sin ton ni son. Si nosotros nos pusiéramos a preguntar todos los detalles de una historia, el interrogatorio sería muy largo. Como luego se dice por ahí, entre más detalles una historia, más larga se vuelve. Entonces, para evitar ser tan extensos y perder la atención del tribunal entre la maraña de información, lo que vamos a tener que hacer es delimitar exactamente qué temas o qué hechos son los que sabe cada uno de los testigos. Los vamos a enlistar en una serie de temas, porque necesitamos tener esas notas al momento que ya nos encontramos extrayendo la información del testigo ante el juez, es decir, formulándole las preguntas. También es muy importante tener en cuenta que hay puntos de la declaración de un testigo que nos importa mucho resaltar. Es decir, no podemos correr el riesgo de que si el testigo hace una manifestación y el juez en ese momento se agacha, le habla a algún otro de sus compañeros de tribunal, o hay cualquier circunstancia que lo distraiga, no podemos correr el riesgo que por ese hecho ya el juez no haya recibido esa información. Entonces, en ocasiones será muy importante que se remarquen los detalles más relevantes que nos puedan servir a nosotros para complementar nuestra teoría del caso. Y tenemos que buscar la manera de que el testigo efectivamente lo resalte. E incluso, aunque nosotros estamos éticamente impedidos tanto para decirle las preguntas exactamente que se le van a formular al testigo, y mucho menos le vamos a dar las respuestas, porque esto puede ser constitutivo incluso de un delito, sí le podemos indicar, una vez que él nos ha dado, el testigo, la información que nos interesa, sí le podemos indicar que esa parte que nos acaba de mencionar es la que más nos interesa, por ejemplo, y que en algún momento le podemos hacer alguna pregunta relacionada con ese tema. También, cuando estamos en el tema de preparación del interrogatorio, no debemos de olvidar, y hay que tomar en cuenta, que nosotros, como oferentes de la prueba, no somos los únicos que vamos a interrogar al testigo. Después de que nosotros interroguemos, enseguida va a venir una contraparte, va a venir el abogado de la parte contraria, la cual va a atacar el testimonio de este testigo que nosotros estamos ofertando. Y esas tres vertientes, estos tres temas principales, puede atacarlos. Tal vez no tanto el de quién es este testigo, pero sí puede atacar el por qué tiene que creerle el tribunal y qué es lo que sabe, es decir, la credibilidad y la exactitud de la información que presenta el testigo, o su razonabilidad en su caso. Entonces, es muy prudente el prever ese contrainterrogatorio, para enseguida que nos vuelvan a dar el uso de la voz para formular preguntas, pedir las aclaraciones en el caso de que se haya generado alguna duda, o bien que el testigo presente explicaciones sobre las inconsistencias que hayan generado sus respuestas. Y bien, pues como todo ejercicio de litigación, siempre se proponen alguna serie de tips o claves, en este caso recomendaciones, para que nos ayuden a hacer nuestro interrogatorio de una manera lo más eficiente posible.
En este caso ya habíamos avanzado un poquito en lo que es el hacer una lista de los temas previamente definidos y que deben de abordarse con cada testigo, porque es el centro de lo que nos interesa. Si recordamos la clase anterior a la pasada, que es sobre la teoría del caso, veíamos que para esta situación nos ayudaba mucho el desglosar un hecho principal o un hecho general, lo que es nuestra teoría fáctica, el desglosarla en proposiciones fácticas, es decir, todo un hecho general, desglosarlo y separarlo en hechos en específico. Este mismo ejercicio lo podemos hacer con la entrevista que se le haya recabado al testigo, tanto por parte del Ministerio Público o Policía Ministerial, como la entrevista que le podamos haber hecho nosotros. Y al separarlo por hechos en particular, ya vamos a tener el tema que debamos tratar. Es decir, si es un testigo, por ejemplo, de un delito de homicidio, vamos a tratar tal vez como proposiciones fácticas, uno, el lugar donde se encontraba en un día, hora y lugar determinado. Otro tema sería posiblemente las personas con las que se encontraba. Otro tema posiblemente sería el principio del problema, tal vez después el hecho principal y finalmente tal vez un hecho de fuga o cómo se haya generado el hecho. Pero la idea es que fijemos esos temas para no tener en la mente algo así como luego se pudiera acostumbrar por algunos compañeros litigantes, en el sentido que hacen una serie de preguntas, una lista de preguntas que a veces es muy larga. Y eso tiene el inconveniente de que si el testigo no te contesta las preguntas como tú lo tienes considerado, o si por alguna circunstancia el testigo se le olvida alguna situación, o bien simplemente te rompen el esquema de preguntas, llega a pasar un bloqueo y nos vemos afectados para no continuar a veces el interrogatorio, no parando tal vez en ese momento, pero sí el que nos saque de balance esa situación y no podamos sacar toda la información que nos corresponde. ¿Y cómo es el formato de las preguntas? Bueno, lo que se recomienda mucho es que sea en un lenguaje muy sencillo, que evitemos tecnicismos. ¿Y esto por qué? Porque siendo el testigo de nuestra parte, y si no es un técnico en derecho, corremos el riesgo de que si le hacemos una pregunta con tecnicismos legales, el testigo no lo entienda. Y pueden pasar dos cosas. La menos lesiva es que diga que no entiende y se le tenga que reformular, para lo cual nosotros debemos estar muy atentos para repensar la pregunta y ahora sí formularla en términos muy cotidianos. Pero el riesgo mayor es que el testigo crea que entiende la pregunta y conteste cualquier otra cosa, incluso algo que perjudique a nuestro asunto. Entonces, para evitar ese riesgo, siempre se recomendará el que se hagan las preguntas de la manera más sencilla, utilizando un lenguaje muy común y cotidiano. Otra recomendación muy importante es, ya se ha expuesto en clase anterior, que cuando estemos haciendo los ejercicios de litigación debemos estar permanentemente alerta de todo lo que acontezca en la sala de audiencia, tanto de las reacciones que puede generar nuestro testigo cuando responde algo y puede afectar tal vez a la víctima. Hay que ver la reacción que tiene, hay que ver la reacción que genera en nuestra contraparte litigante, incluso la reacción que puede generar en el tribunal. A través de este ejercicio del contacto visual, nosotros, si vemos que en algún momento el testigo da una pieza de información importante, debemos, si así se considera, voltear a ver inmediatamente a los ojos al tribunal, ya sea presidente o tribunal unitario, de una manera de manejar un lenguaje gestual, como indicándole que eso que acaba de decir es digno de tomarse en cuenta, y situaciones más o menos así por el estilo. Cuando hacemos las preguntas, también se recomienda, para no ser un abogado muy tedioso, el variar los tonos de voz.
modularlos. También tiene que ver no solo con el tema de seguir captando la atención, con las circunstancias muy particulares del testigo. No podemos utilizar un lenguaje muy alto de voz si el testigo, por ejemplo, es un niño o si es una anciana. O también no podemos manejar un estilo de voz muy suave si quien declara es una persona que es de mundo, que pudiera no estarse conduciendo en ese momento con la verdad, o que requiera que nuestras preguntas sean pues expresadas con cierta firmeza, tal vez no agresividad, pero sí se tiene que en ocasiones ser muy firme y dejar bien claro que nosotros pues también no somos así como que abogados muy moldeables. Otra recomendación que se hace, pero esta sí debe ser con mucha prudencia, es permitir que un testigo dé explicaciones de lo que está respondiendo. Se sugiere que lo permitamos, pero solamente en aquellos casos en que estemos completamente seguros de la información que va a ser parte de esa explicación. Si no estamos muy seguros de lo que intenta explicar, hay que, por decirlo de alguna manera, consolar al testigo diciéndole que va a tener la oportunidad de darnos esa explicación, pero que nosotros lo vamos a ir conduciendo por preguntas. ¿Por qué? Porque es una cuestión muy riesgosa. Si no sabemos lo que va a contestar el testigo o va a manifestar en esa explicación, se corre el riesgo de que nos dé información que perjudique a nuestra teoría del caso e incluso pueda reforzar la posición de la parte contraria. Otra recomendación es el uso de frases o preguntas de transición, así llamadas porque no podemos cambiar abruptamente de un tema a otro. Si lo hacemos, corremos el riesgo de que el tribunal no sepa exactamente acerca de qué tema está contestando el testigo y que al realizar sus notas en realidad anote una cosa refiriéndose a otra, y esto al momento de emitir la resolución llega a perjudicar nuestro caso. Entonces, hay que establecer algunas frases o preguntas conectivas con el tema siguiente, como cuando se dice: gracias testigo, ahora en relación a los hechos que nos tienen aquí, ¿dónde se encontraba usted tal día a tales horas? ¿Con quién estaba? Y así sucesivamente. Esto después de hacer las preguntas de presentación del testigo, por ejemplo. Tenemos que dejar claro que el testigo ya dejó de presentarse a sí mismo y ahora nos va a hablar sobre la cuestión medular de por qué está en el tribunal. Y esto a manera de ejemplo. Cuando ya se comienza el interrogatorio que nos interesa, va a llegar el momento en que el testigo nos va a hablar del momento cúspide del tema que nos tiene allí, por ejemplo la comisión del delito. Y será en ese momento en el que nosotros busquemos que la información que se genere sea mucho más detallada, porque es el momento al que más nos interesa el buscar extraer información de mayor utilidad, que sea más amplia y que deje perfectamente claro la relevancia de ese acto. Por ejemplo, si estamos hablando del momento en que una persona le dispara a otro, no lo vamos a dejar con la respuesta de sí, yo vi que le disparó a fulano de tal, y continuar otro tema, porque perderíamos mucha información. Ahí donde lo que podemos explotar es preguntas de detalle, es decir, a qué distancia se encontraban uno del otro, si vio con qué le disparó, que describe el arma, que señale cuál fue la postura en la que generó el disparo, cuál fue la reacción de la víctima, qué ocurrió después de los disparos, si le profirió algunas palabras o no, después hacia dónde huyó, ya una vez que se planteó el escenario, etcétera. Entonces, esto además de que genera información de mucha calidad, deja claro el interés que tenemos por esa parte y que queremos abundar en detalles porque nos va a ayudar mucho a comprobar lo que nosotros estamos manejando en ese testimonio, las piezas de información que más nos interesan.
Otra recomendación que se hace es usar el looping, es decir, el remarcar alguna información usando eco. Se le llama eco porque tomamos algunas palabras o tal vez alguna frase de la última respuesta que da el testigo para hacer la pregunta siguiente. Como por ejemplo cuando le preguntamos a un testigo, ¿dónde se encontraba el día 14 de diciembre, por decirlo, a las 6 de la tarde? Y el testigo que contestara, me encontraba en la Comercial Mexicana. Entonces, nosotros tomamos las palabras Comercial Mexicana para hacer la siguiente pregunta y preguntamos, ¿qué se encontraba usted haciendo en Comercial Mexicana? Y el testigo contesta, es que iba a hacer unas compras. Tomamos compras para hacer la siguiente pregunta, ¿qué compras iba a realizar usted? Y así nos vamos sucesivamente. Nos ayuda a darle seguimiento al interrogatorio y le da cierto orden también al testigo para seguirnos dando piezas de información. La recomendación que aparece al final de esta gráfica, pues ya se las hemos comentado varias veces, es preguntar solamente sobre aquello que sabemos perfectamente que va a responder. En ocasiones la intuición nos puede ayudar o orientar a tomar la decisión de preguntar cosas que no sabemos, pero eso es muy aventurado y es un riesgo muy difícil de correr, porque si nosotros hacemos una pregunta de la que no sabemos la respuesta y esa respuesta perjudica a nuestro cliente, podemos tener un problema con él. Entonces tenemos que evaluar muy bien ese riesgo y definir bien si nos tomamos ese riesgo con las consecuencias que puede generar, o mejor no preguntamos. Si la pieza de información que buscamos no es tan relevante, no hay problema, pero siempre hay que evaluar costo-beneficio de esa decisión. Ya comentamos que hay que, prácticamente todo lo que hacemos en estos ejercicios largos de litigación, hay que empezar fuerte y cerrar fuerte, pero en esta parte se refiere concretamente al interrogatorio que estamos haciendo con una persona en particular, y en este aspecto buscamos cerrar fuerte con una pregunta que dé una respuesta que nosotros ya sabemos cuál es, pero que esa respuesta sea muy contundente. Por ejemplo, cuando terminamos y preguntamos, lo que usted nos está diciendo es que A mató a B, y que el testigo contesta, sí, yo lo vi. Esta pregunta va a generar un alto impacto que nos puede beneficiar al momento de hacer la argumentación de nuestros alegatos de clausura. Hay la tendencia, porque la litigación a veces es un poquito desgastante, hay la tendencia a tratar de descansar o dejarse descansar después de que terminamos nuestro interrogatorio directo. Realmente cuando estamos en tribunal no nos podemos dar ese lujo. Cuando estamos en audiencia tenemos que estar concentrados segundo a segundo, no podemos tomar descanso. Por eso este ejercicio de la litigación es una cuestión muy desgastante. Cuando sale uno de audiencia a veces sale uno muy cansado, y diría quien no sabe que nos reclamaría que porque estamos cansados si no hacemos nada más que estar sentados, pero realmente tenemos que estar concentrados todo el tiempo. ¿Por qué? Porque llega a pasar, me ha tocado verlo, que algunos compañeros litigantes, y no, con esto no me refiero a los compañeros defensores públicos, hacen su interrogatorio y cuando terminan hacen una actitud como de descanso, se desinteresan ya de lo que pasa enseguida, y a veces pierden de vista información que se genera en el contrainterrogatorio y que afecta la credibilidad o bien la percepción de verosimilitud de la información que acaba de decir su testigo por los ataques que hace el Ministerio Público, por ejemplo, de las preguntas hacia un testigo de la defensa. Como no se da cuenta de los ataques del Ministerio Público y está descansando, ya sea reorganizándose, tomando agua o platicando allí con su compañero, no hace la nota correspondiente.
y como nunca se enteró, no puede hacer el ejercicio de rehabilitación. ¿Qué son los ejercicios de rehabilitación? Es tomar la siguiente ocasión que le toque hacer el uso de la voz, porque al interrogar cada testigo se usa del uso de la voz 2 veces. Entonces pierde esa segunda oportunidad para reexaminar a su propio testigo y generar las aclaraciones de las dudas que genere la contraparte, o bien para explicar las inconsistencias que generó en su testimonio a repreguntas de la contraparte. Entonces hay que estar siempre bien contestados, bien concentrados, perdón, y hacer las notas, porque cuando empiezan a emitirse esa información, las primeras los primeros puntos de esos contrainterrogatorios sí no los podemos grabar, pero cuando ya van 6, 7, 8, de repente ya nos preocupamos porque no hicimos las notas de las primeras, y recordemos que aquello que no logremos explicar, aclarar u oponernos se va a entender como que realmente sí es como lo está planteando la contraparte. Entonces hay que tener mucho cuidado y estar siempre atentos generando notas, aunque sea una o dos las notitas que hagamos. Otra recomendación es preparar al testigo, y como ya lo había indicado, esto nada más implica el citar al testigo no una vez, se tiene que citar varias veces. Esto nos da el beneficio de que el testigo, vamos a irnos dando cuenta si está comprometido con realizar el testimonio, o bien si de repente se nos escondió y se nos perdió. También le da un efecto tranquilizador al testigo porque sabe que nosotros estamos pendientes del asunto y que no lo estamos abandonando, aun y cuando no representemos al testigo. Pero sabe que no somos un abogado descuidado, que nada más lo vamos a utilizar una vez y después nos vamos a olvidar. Y en estas sesiones de preparación, si algo le tenemos que encomendar al testigo, es muy importante que siempre le dejemos claro que lo que nos interesa es que diga la verdad, que se conduzca con la verdad y que diga toda la verdad completa. Después trataremos de explicarle cómo se va a desarrollar su testimonio. Le vamos a explicar cómo se va a conducir el juez con él, cómo se va a conducir la contraparte, cómo se van a realizar los ejercicios, por ejemplo, de refresco de memoria, de evidenciar o superar contradicción, según sea necesario que los hagamos nosotros o la contraparte, y qué puede esperar de parte del abogado de la parte contraria, porque nosotros lo citamos y lo conocemos, pero el abogado de la parte contraria tal vez no haga ese ejercicio, que lo puede hacer, pero desde luego pues al tratarse del representante de la contraparte, entonces muy probablemente sea un abogado hostil, y tiene que saber nuestro testigo qué es lo que puede esperar de esa hostilidad. También debemos de explicarle temas como dónde está ubicada la sala, que le va a llegar tal vez un citatorio, lo vamos a citar nosotros a la audiencia, y debe saber a dónde va a llegar, debe saber el procedimiento de registro, debe saber cómo debe ir vestido, porque en algunos casos puede llegar con alguna playera de algún partido político, de alguna ideología. En el caso de los policías, ¿por qué no deben de llegar armados? Y circunstancias muy particulares. También se le debe de explicar los turnos en los cuales se les va interrogando y hasta qué momento se puede retirar. Detalles a veces tan simples como que deben de llevar una identificación y que son muy importantes, porque si no van debidamente identificados podemos tener un problema, porque no podremos acreditar que el testigo o el medio de prueba testimonial que fue admitido en la audiencia intermedia es exactamente el mismo referente ahora al testigo, pero que se presenta sin identificación. Entonces, para no complicarnos innecesariamente, hay que poner cuidado en todos esos detalles, y por eso es la preparación. Jamás, y esto no debe de hacerse bajo ninguna justificación, jamás darle al testigo las preguntas exactamente como se las vamos a hacer en audiencia de juicio, y mucho menos le vamos a dar las respuestas. No le vamos a decir qué contestar, porque el testigo ya sabe qué debe responder. Tenemos que ser muy quisquillosos y jamás presentar testigos que creamos o tengamos una sospecha
razonable de que están mintiendo. Porque si nosotros presentamos un testigo en juicio que esté mintiendo, vamos a generar la percepción de que nosotros sabíamos y que somos de ese tipo de abogados que se valen de cualquier medio para lograr un resultado positivo, y eso no lo debemos hacer porque más adelante nos van a pasar la factura. También una cuestión que es a veces muy difícil, pero debemos de adquirir la habilidad, es saber cuándo y hasta dónde preguntar, pero sobre todo en qué momento parar. No solo por el tema de extenderse innecesariamente, sino también por el tema de no dar lugar a información que nos pueda perjudicar porque sea malentendida o mal interpretada. Si no tenemos claro lo que tenemos a veces que preguntar por cualquier circunstancia, entonces a veces lo ideal es parar. Tenemos que evaluar igualmente costo-beneficio. ¿Y qué tipos de preguntas son los que se le pueden hacer a un testigo? Porque no se pueden hacer preguntas tampoco sin ton y son. ¿Qué pasa si nosotros nos tomamos la libertad de hacer preguntas sin preparación? Pues podemos correr el riesgo de que la contraparte, al ver que nosotros hacemos alguna pregunta inadecuada, pues nos objete la pregunta, y si la objeción es válida, pues nos van a desechar esa pregunta, y si no sabemos reformular, entonces corremos el grave riesgo de que la información que nos interesaba extraer del testigo no podamos lograrla. Y recordemos que lo que no se dice en la audiencia de juicio simplemente no existe para el juez y no puede resolver en base a una información que para él no existe porque nunca la escuchó. El primer tipo de preguntas son las preguntas abiertas o narrativas. Estas preguntas son aquellas que invitan al testigo a explayarse en la respuesta, a narrar lo que desde su punto de vista ocurrió y que se le está interrogando. Este es el tipo de preguntas donde en ocasiones se sugiere no interrumpir al testigo y dejar que narre lo que él considere. Hay que tener mucho cuidado. Si en algún momento vemos que el testigo se nos está perdiendo o que se confunde en la respuesta, hay que interrumpirlo. Gracias, testigo, con eso es suficiente. Yo lo voy a ir condiciendo, se le puede decir, o bien, bueno, esto es suficiente por el momento, más tarde regresaremos a este tema. Pero sí evitar que también exista en la mente del juzgador información que nos pueda perjudicar a nuestro caso. Otro tipo de preguntas son las preguntas cerradas. En estas, al contrario de las preguntas abiertas, si bien se permite al testigo dar una respuesta sin sugerirle es decir, dar una respuesta sin que se haya una sugerencia hacia dónde debe de ir, en este tipo de preguntas las opciones de respuesta son muy limitadas. Es decir, hay preguntas cerradas a las cuales el testigo solo puede contestar con un sí o con un no, y también hay preguntas cerradas en las cuales la gama de opciones son tan limitadas que no se puede tomar como sugestivas realmente. Como por ejemplo cuando preguntamos ¿de qué color era el vehículo que usted vio? La gama de colores sí es amplia, pero no es tan indefinida como para que se pueda decir que es una pregunta confusa, por ejemplo. Este tipo de preguntas se utiliza mucho como una pregunta de conducción, a veces como una pregunta también de seguimiento, para dar continuidad al interrogatorio y que nos va a llevar a algún otro punto que nos interese, que tiene que ver también con las preguntas de seguimiento o de control, pero a diferencia de ello, en la pregunta de transición sí se incorpora un poquito más de información, es decir, no preguntamos simplemente ¿estuvo usted ahí? Y que nos digan que sí o que no. La pregunta de transición incorpora información que da a entender tanto al testigo al tribunal que estamos abordando un tema diferente del que veníamos tratando. Por ejemplo, cuando estamos interrogando, digamos, a un perito y que ya terminamos igual con su presentación al tribunal.
Por ejemplo, ya nos dijo usted, perito, que tiene esta preparación en esta especialidad predeterminada. Le pregunto, vamos a preguntarle ahora en relación al estudio que lo tiene en esta audiencia de juicio. ¿Cuál fue el estudio que usted realizó? Entonces, trasladamos, lo sacamos del tema que veníamos tratando y lo incorporamos al nuevo tema que nos interesa. Esto, como lo dije, le sirve tanto al testigo para ubicarle realmente sobre lo que le vamos a preguntar, y también para que el juez tenga en cuenta que vamos a abordar otro tema y haga las notas que correspondan. Y tenemos las preguntas introductorias, que estas pues, en teoría debí de manejarlas desde el principio, antes de las abiertas. Pero las pongo aquí al final porque estas, incluso hay abogados que no las realizan, pero muchas veces sugiere hacerlas porque son justamente aquellas preguntas que nos van a permitir decirle al tribunal quién es el testigo. Es decir, tomamos como preguntas introductorias: testigo, ¿me puede dar su nombre? Testigo, ¿me puede decir usted a qué se dedica? Señor testigo, ¿me puede usted explicar cómo es que llega a esta audiencia? Y a pesar de que tienen cierta sugestividad, es una sugestividad que podemos entender que no es tan importante. Si bien nos pudiéramos oponer, es decir, la contraparte pudiera presentar una objeción en relación a que se le está dando parte de la respuesta en ocasiones, sabemos que esto nada más no se presenta la objeción porque finalmente se le puede dar la vuelta a través de varios rodeos, a través de varias preguntas se va a llegar a la misma respuesta. Entonces realmente no tiene mayor función el objetar estas preguntas introductorias que se hacen a los testigos. ¿Y qué preguntas no deben de hacerse? Este tipo de preguntas lo vamos a analizar en el tema de las objeciones y una parte también en el tema del contrainterrogatorio. Pero a grandes rasgos vamos a señalar desde ahora que no se deben de hacer preguntas sugestivas en un interrogatorio directo. En el contrainterrogatorio sí, pero en el directo no. ¿Por qué? Porque ese es nuestro testigo. Y si nosotros nos ponemos a darle las respuestas en la pregunta al testigo, entonces quien realmente va a estar declarando va a ser el abogado y no el testigo. Y puede llegar a pasar que como estrategia de litigación yo pueda permitir como contraparte del interrogador que realice muchas preguntas sugestivas, porque en mi alegato de clausura voy a llamar la atención en el aspecto que el testigo realmente no testificó, nada más confirmó la información que estuvo incorporando el abogado y por lo tanto no es información útil. De las preguntas ambiguas o poco claras, pues simplemente tienen que ver con el lenguaje que utiliza el abogado al hacer la pregunta, con la estructura de la pregunta, o bien por el lenguaje técnico que esté utilizando y que no sea tan entendible para el testigo. De las conclusivas, bueno, cuando se le pide al testigo que en base a la información con que cuenta él pueda hacer una opinión de lo que él pudo observar, y el testigo no está para ese efecto. El testigo está para hablar de los hechos que en lo posible objetivamente vio, no para hacer un estudio y llegar a una conclusión. Las preguntas coactivas, bueno, tienen que ver con algunos ejercicios que a veces se llegan a hacer en el sentido de que se busca forzar al testigo a que dé una información. De las preguntas impertinentes, pues ya sabemos, es cuando se preguntan temas que no tienen que ver nada con el motivo de la controversia que nos tiene en juicio. Respecto a las preguntas irrelevantes, además, bueno, puede ser que hagamos alguna pregunta en relación, sí, al tema que está en materia de la controversia, pero que sea un tema muy secundario o incluso terciario. O sea, realmente no nos ayuda a concentrarnos en el foco principal de la controversia. En las preguntas argumentativas lo que le pedimos al testigo es que haga un silogismo, un razonamiento, y tampoco está el testigo para hacer esa labor, porque en determinado momento también le correspondería este ejercicio de argumentación, tal vez no a un perito, pero sí a un abogado. Y finalmente las ofensivas tienen que ver con el que se haga un trato
peyorativo, que se denoste a la persona del testigo a través de la formulación de alguna pregunta que incluya algún tema tal vez de discriminación o alguna situación por el estilo. Son las más comunes, no son las únicas preguntas que se pudieran hacer, pero que sí pudieran ser objetadas. Se me ocurre, y me acuerdo por ejemplo de las preguntas repetitivas, es decir, cuando una pregunta ya fue formulada, se obtuvo la respuesta y que se vuelve a preguntar. Pero como les digo, estas que tengo en esta imagen son enunciativas, no son limitativas, hay más, para que ustedes si quieren lo puedan investigar. Y prácticamente para terminar, no olvidar que debemos de tener siempre presente que cuando terminemos nuestro interrogatorio directo, enseguida se va a conceder el uso de la voz a la contraparte para contrainterrogar. Después nosotros tendremos otra oportunidad, sobre todo para rehabilitar a nuestro testigo, y finalmente la parte contraria tendrá derecho a hacer un contraexamen. Puntos que también son muy relevantes en estos temas es que como el contrainterrogatorio solo se va a referir a la materia que se trató en el interrogatorio directo o temas que ya haya vertido el testigo en su entrevista ministerial o defensiva, entonces tiene sus límites hacer el interrogatorio. Lo que trato de decir es que si nosotros, cuando formulamos un interrogatorio directo, no abarcamos todos los temas que nos interesan, lo que nos faltó sacar en el interrogatorio directo como información ya no vamos a tener oportunidad de hacerlo en nuestro examen redirecto, porque nada más esta cuestión va siendo limitada para no hacer la práctica del interrogatorio una práctica sin fin. Es decir, si se permitiera al abogado oferente de la prueba abordar nuevos temas en el examen redirecto, entonces se tendría que conceder nuevamente el uso de la voz a la contraparte de quien ofrece la prueba para hacer un nuevo contrainterrogatorio, y esto necesariamente generaría el derecho de la parte oferente de la prueba para hacer una nueva rehabilitación, una segunda rehabilitación del testigo, y esto no es posible hacerlo, no solo por cuestión de orden, sino también por tiempo, y también yo creo que por cuestión de disciplina. Esto es a grandes rasgos lo que correspondería a este tema del interrogatorio. Desde luego no es todo, hay mucha información que tiene que ver con el tema del interrogatorio y también el que sigue, que es el del contrainterrogatorio, que involucra mucho la psicología del testimonio, incluso psicología judicial también, y que nosotros debemos de conocer. ¿Para qué? Para valorar todos aquellos canales de comunicación que nos da información una persona cuando está siendo entrevistada, tanto durante el momento en que le estamos tomando nuestra primera entrevista a ese testigo, como cuando se presenta ante el tribunal a vertir el producto final de su declaración, que va a ser tomada en cuenta para el momento de emitir sentencia. Como ya lo he venido manejando, quedo a sus órdenes. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, lo pueden hacer con toda confianza en el grupo de WhatsApp. Muchas gracias, consérvense, cuídense de esta enfermedad y espero que todo termine pronto para que podamos retomar las clases presenciales. Saludos.